Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Hernández Montero. Soy maestro, tengo la licenciatura en educación primaria y traigo para ustedes un tema de geometría: la suma de los ángulos internos y externos del triángulo. Vamos a desarrollar este tema. Bien, para calcular o hallar la suma de ángulos internos de un triángulo, basta con tomar en cuenta el siguiente teorema. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Aquí tenemos un triángulo, que sería este triángulo. Nos dice que tiene una medida de 90 grados en su ángulo recto. Aquí lo encontramos. Un ángulo de 60 grados, que también lo tenemos de este lado, y uno más corto de 30 grados, que se encuentra en la parte inferior delantera. Nos da una sumatoria de 180 grados. En el ejemplo del triángulo de abajo también nos da un total de 180 grados. Entonces sí se cumple este teorema. Bien, pues el teorema se cumple en los triángulos equilátero, isósceles y escaleno, dando una medida total de 180 grados en la suma de sus ángulos interiores. Ahora, para calcular la suma de los ángulos externos de un triángulo, debemos tomar en cuenta el teorema: la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Por qué? Bueno, si obtenemos la medida de un ángulo interior, debemos tomar en cuenta lo que nos menciona el rectángulo de la parte de abajo de color azul, que dice que un ángulo externo es suplemento del ángulo interior, es decir, que entre ambos sumarán 180 grados. Conociendo un ángulo interior, basta con realizar la diferencia del ángulo exterior para conocer su valor. Obteniendo cada uno de los valores de los ángulos externos o ya teniéndolos establecidos, proseguimos a la fórmula. Alfa, que aquí lo tenemos, este ángulo, beta, que sería este otro, y gamma, que lo encontramos aquí, suman 360 grados. Bien, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Aquí tenemos otra manera para encontrar el valor de un ángulo externo teniendo dos ángulos o el valor de dos ángulos interiores. Aquí en este caso tenemos el valor del ángulo beta, que es igual a la suma del ángulo alfa y el ángulo epsilon, y aquí tenemos la fórmula. Entonces este ángulo de afuera o externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos que tenemos internos. Proseguimos. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios. Como ya lo mencionaba, y como aquí lo dice posteriormente, suman 180 grados. Y aquí tenemos este ejemplo. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y aquí vemos la representación gráfica de esta situación o de esta forma. El ángulo A, que es un ángulo interior, y dos ángulos exteriores, el B y el C, son suplementarios. Siempre va a ser de esta manera, ya sean dos ángulos, tres ángulos, pero nos van a dar 180 grados, es decir, son suplementarios. Pues bien, eso es todo por este día. Gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado y les haya servido en su aprendizaje.